Para arrancar vamos a empezar y vamos a aprovechar a hacer unas preguntas, ¿no? Algunos mensajes nos llegaron, o algunas preguntas nos llegaron y bueno, vamos a tratar a través de usted de poder responderlas. Y si bien, como siempre decimos, no tenemos la verdad absoluta, pero como siempre tratamos de llegar a ella a través de las escrituras y a través del análisis. Sí, por supuesto. Bien. Una de las cosas que bastante resalta la gente, y bueno, está bien porque es cuestiones que siempre se hablan y de las que siempre se enseñan, o en la casa o en la iglesia, es el tema que resalta, el tema del infierno, ¿no? Y bueno, y lo que a veces la gente pide, sobre todo como es un tema religioso, digamos, y del cual se ve y se lee en la Biblia, justamente lo que piden es eso, o sea, de algún modo que a través de la Biblia se diga si el infierno existe o no existe, o qué significado se le da en la escritura, ¿no? O sea, ¿de qué trata? Es lo que la gente quiere saber. Mira, el tema es interesante. El tema del infierno es un tema que en la teología actual todavía se trabaja, se escribe, y de alguna manera en la Biblia, dentro del pueblo judío en sí mismo, o dentro del hebraísmo, que fue el antecesor, como explicamos ya, de la formación del pueblo judío, no encontramos una referencia directa a lo que es el infierno. No había una preocupación por el infierno en sí. Más que nada la preocupación era acerca de la vida presente. No había tampoco una concepción plena en la teología hebraica, por así decirlo, de lo que era el más allá. La preocupación era por el más acá, digamos, por la vida. Entonces, las primeras referencias que podemos encontrar acerca del infierno está dado puntualmente, como para tener en cuenta, en los escritos o los libros apocalípticos del denominado Antiguo Testamento o la Antigua Alianza. Hablamos de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel. De ahí podemos encontrar algunos vestigios que nos hablen acerca de ese espacio, o ese, más que espacio, por supuesto, porque no existe una cuestión material, un estado de vida distinto al estado de vida que se vive cuando uno está, digamos, el alma con su cuerpo, ¿no?, en la existencia. Y más que nada, no hay una referencia puntual y definida a cómo es. En el libro de Eclesiastés, por ejemplo, en el último capítulo, el capítulo 12, si mal no recuerdo, versículo 7, hay una referencia que cuando se termina la vida, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. No hay ninguna referencia ahí acerca de, bueno, ¿y qué ocurre con una persona que aparentemente no cumplió con los términos de una existencia positiva, una existencia consagrada, una existencia religiosa, una existencia como creyente? Bueno, en ese momento al autor, porque no es un texto doctrinal, no le interesaba estipular qué pasaba con la vida de aquellos que no eran creyentes, que no eran hebreos. El Eclesiastés se atribuye al rey Salomón, pongámosle, que haya sido el autor, porque el autor no está explicitado. Y entonces no hay una referencia a los demás pueblos que rodeaban el Estado, digamos, a lo que era el Estado israelí, o el Estado de Israel, o el Estado hebreo en ese momento, por lo cual no podemos determinar ahí el tema del infierno. Mismo cuando hablamos, por ejemplo, del diablo, del Satán, como se le denomina en el pueblo hebreo, tampoco encontramos una referencia explícita a que él sea quien está dominando ese lugar, por así llamarlo lugar. Por ejemplo, en el libro de Job, en el capítulo 1, se habla de siente la música, siente los éxitos, 100.9. Perdón, repetimos esa partecita, nos saltó el... No, por ejemplo, en el libro de Job, en el capítulo 1, se habla de que aparece el Satán también, ¿no? Viene de rodear la tierra y ha visto a un hombre justo, que es Job. Bueno, en este caso, teniendo en cuenta el texto poético, en el cual sapiencial, que es el libro de Job, no podemos determinar que haya una cuestión doctrinal que estipule que el Satán o que el diablo hablaba con Dios y demás. Es una cuestión que está organizada de esa manera en la Biblia para dejarnos una enseñanza explícita a partir de la vida de Job. Entonces, si el diablo estaba frente a Dios, o el Satán del adversario estaba frente a Dios, entonces no podemos determinar que el Satán también convive con otros seres en un infierno. El tema del infierno aparece puntualmente ya delimitado en el periodo intertestamentario, o sea, entre el siglo V, IV antes de Cristo hasta la época en la cual aparece, digamos, el primer siglo de la era cristiana. ¿Por qué? Bueno, por influencias griegas, por influencias iranias, o sea, del Irán. La influencia, quizás también podemos hablar del zoroastrismo,
el concepto de Aura Mazda como Dios, que esto viene del imperio de los partos, de la Persia antigua. Entonces ahí es donde aparece ya hablarse de una cuestión de que si existe un lugar o un espacio determinado positivo, también debería existir un espacio o digamos, un estado temporal distinto a ese positivo y sería negativo. Por ejemplo, cuando Jesús en un momento determinado habla de la Gehenna, ¿sí?, de que, por ejemplo, en Mateo 25, ¿no?, cuando dice, unos irán a la derecha, otros irán a la izquierda. Bueno, esa Gehenna de la cual se habla, ese fuego que nunca se apaga, no es literal, digamos, sino que viene a corresponderse con el análisis que nosotros podemos hacer del texto en ese momento, por el cual la Gehenna era la mejor figura literal que se podía tener de lo que iba a ser la separación de Dios en la eternidad. La Gehenna era, digamos, el basural que había en un extremo de la ciudad de Jerusalén, donde, claro, había un humo permanente por el hecho de la quema de la basura. Lamentablemente la gente sigue quemando la basura hoy en las esquinas y liberando mucho dióxido de carbono y contaminando el ambiente, ¿no? Pero bueno, en ese momento también. Entonces, ese fuego que nunca se apagaba recordaría a las personas una existencia no positiva, digamos, en relación a la separación del alma de Dios. Esa es una de las primeras mejores referencias a lo que es el infierno. La palabra infierno viene del latín ínferos, que significa lugares bajos. ¿Qué lugares bajos? ¿Existen lugares bajo la tierra? Bueno, durante el proceso de la etapa medieval se consideró que sí. La teología apuntaba a una literalidad de la palabra infierno, considerando que existía un lugar determinado así. A esto se suma a las interpretaciones varias sobre Apocalipsis, ¿no? Sobre todo Apocalipsis 20 y después 21-22, donde habla de los cielos nuevos y la tierra nueva, lo cual contrastaría con una eternidad en la cual la gente se estuviera quemando. No solo en esto, digamos, la teología católica estuvo involucrada, por así decirlo, en la literalidad del infierno, sino también la teología protestante, ojo, o evangélica, porque muchos, como hablamos la vez pasada, con este concepto del dispensacionalismo o del futurismo apocalíptico, consideran la existencia de un diablo atado con una cadena, todas estas cuestiones, pero de forma literal. ¿Qué problemas acarrea esto? Como en algún momento lo explicamos hace tiempo. Acarrea que no hay una sana interpretación o una sana exégesis. Entonces, si yo considero literalmente la cuestión del infierno, voy a considerar que literalmente va a haber gente quemándose o sufriendo torturas a causa de sus pecados, pero no es nada de esto. Así como hablamos en un momento de que el cielo es un estado de vida distinto al estado de vida actual, yo no puedo concebir que un Dios eterno que promete inmortalidad, o sea, eternidad, a quienes por la fe accedan a él, no puedo concebir que entonces exista un estado de vida, entre comillas, en las cuales las personas estén sufriendo por el desconocimiento de ese Dios. Algunos aducen de forma completamente equivocada la parábola del rico y Lázaro que aparece en los evangelios, por la cual está Lázaro en lo que sería el cielo y el rico que le negó su ayuda siempre en el infierno y le pide que venga a mojar sus labios. Lázaro está en el seno de Abraham, está junto a Abraham. Bueno, Jesús toma acá una leyenda popular, una tradición popular del momento, de su época, y la trae a una enseñanza que él quiere dar, pero no porque Jesús aceptara esa creencia, porque aparte estamos en un contexto de parábolas cuando aparece el tema del rico y Lázaro, y en un contexto de parábolas yo no puedo realizar un ejercicio exegético para aplicar una doctrina o sacar de ahí una doctrina para aplicar a un determinado grupo religioso, porque el contexto es de parábola. Al ser de parábola no es doctrinal, no es el decálogo donde yo tengo un contexto doctrinal en Éxodo 20. No, es un contexto de parábolas, por lo tanto lo que está ahí se corresponde con ese género. Por lo cual, resumiendo, el tema del infierno no significa en este caso una cuestión literal o una cuestión de espacio que esté debajo de la tierra, sino que en realidad yo tengo que entender esto. Si el alma está con Dios y vive en la eternidad, el alma que está separada de Dios no vive. Por lo cual, el infierno, ¿qué sería en este caso? Jesucristo pasó por el infierno.
Él pasó por los lugares más bajos que puede haber, de motus propio, Filipenses 2, 5 al 11, Él asumió la naturaleza humana, negó la divinidad, y en el asumir la naturaleza humana, asumía la muerte, si no, no había plenitud de humanidad, si Él no pasaba por la muerte. El paso por la muerte, que es la soledad absoluta, a partir de su muerte en la cruz, le genera lo peor que le puede pasar a un ser vivo, que es la no posibilidad de estar con Dios. Ahí está el infierno. El infierno no representa un lugar literal. El infierno es el estado del alma sin la posibilidad de permanencia junto a Dios, con lo cual el alma está perdida, absolutamente separada de la vida o de la fuente de vida que es Dios. Hablamos en términos teológicos o filosóficos cristianos. No nos metemos en otras cuestiones, pero tratamos de responder dentro de lo que es el sistema teológico que podemos extraer de la Biblia. Bueno, para resumir esto, ¿no? O sea, que el infierno básicamente hoy, en la mayoría de los teólogos o de los escritos teológicos católicos y protestantes y también judíos, el infierno no es un lugar, el infierno es un estado que justamente algunos lo proponen en la vida a causa de los pecados que se cometen o de la separación del alma con Dios, pero también esa eternidad que espera quizás a quien ha negado en vida la permanencia de Dios en su alma. Pero en general yo me quedo más con la primera postura, donde el infierno es estar sumido en la soledad de la muerte y finalmente estar separado de Dios, que es la fuente de vida. Bueno, aquí mucho tiene que ver la cuestión de los géneros literarios también, porque por supuesto, creo que ahí está el punto, ¿no? El problema de la mala interpretación. Bien, porque la gente mucho, o sea, se escucha bastante este asunto de que, ¿cómo es posible entonces de que yo me porte mal, que la gente viva como se le dé antoje, drogándose, emborrachándose, lo que usted quiera, ¿no? Los pecados que usted quiera mencionar, entre comillas, pecados, ¿y cómo es posible que no haya un castigo? O sea, como que eso se ha quedado impregnado ya en la mente de la gente. Me parece que eso también aporta por la forma de pensar. Bueno, mira, el tema es así. En ningún lugar de la Sagrada Escritura, cuando yo no hago una correcta interpretación, puedo hacer decir a la Escritura lo que quiero, como si tomo cualquier libro y hago decir lo que quiero. Pero el tema es así. El propósito de la Sagrada Escritura, el propósito de la religión, el propósito de la fe, el propósito de la espiritualidad, no es promover el castigo de nadie. A ver, si yo interpreto que porque yo soy bueno, los demás que no lo son, según mi interpretación, deben recibir un castigo, me estoy colocando en el lugar de Dios. O sea, y lamentablemente se ha permeado mucho en el cristianismo este concepto zoroastrista de la religión persa, donde de Dios sale lo bueno y lo malo. Entonces te sacan el versículo, pero acá dice en el Salmo, Dios al que ama castiga. Bueno, claro, pero el término hebreo no es castigo, el término hebreo es corrige, ayuda a vivir, ordena en el camino. Entonces, si yo considero que la religión es para bendecir o castigar, estoy de base equivocado, ¿no? De base tengo una errónea interpretación de lo que implica el Dios en el cual creo, por así decirlo. Ahora, segundo, el infierno es la misma práctica, de una vida pecaminosa separada de Dios. La muerte y el infierno, que vendría a ser ese sufrimiento está en la misma práctica. ¿Cuál es la recompensa de hacer el bien? La misma práctica del bien. ¿Cuál es la recompensa o castigo de hacer el mal? La práctica del mal, porque eso hace que el alma se contamine y el alma esté fuera de la esfera divina. Ahí está. Ahora, yo no puedo esperar entonces, bueno, porque yo soy bueno le tiene que caer un rayo al que es malo. No, porque Jesús reprendió a los 2 discípulos que pidieron eso. Y era Dios hecho carne. Y él podría haber dicho, miren, por ejemplo, ¡pum!, cae fuego, se acabaron estas 2 ciudades. Miren, así va a ser siempre. Y no tiene nada que ver. A la gente buena le pasan cosas malas, y a la gente mala, entre comillas, a veces también les pasan muchísimas cosas buenas. Pero la religión no va por ahí, porque el alma es lo que tiene que ser resguardado acerca de la pureza o la contaminación. No porque una persona que hace cosas malas, pero tiene mucho dinero y le va muy bien, yo digo, tengo que ser malo para que me vaya bien. No, porque la fe no pasa por ahí, porque eso es reducir algo espiritual, divino, a una cuestión material. Si yo me guío por las cuestiones materiales, como el otro día hablábamos de
teología de la prosperidad, si yo me guío por las cuestiones materiales, bueno, entonces cualquier persona mala tiene mucho más que cualquier persona buena. Sin embargo, en el cristianismo nosotros encontramos que Jesucristo nos invita a buscar mayoritariamente la pobreza material en detrimento de poder obtener una mayor riqueza espiritual. Por eso Jesús justamente habla de la riqueza, ¿no? Y que era más fácil que un camello pasara por esas agujas o puertas de Jerusalén tan bajitas que entre un rico al reino de los cielos. Y acá entramos en otro tema que tiene que ver con esto de lo material y lo espiritual. Si lo material me eclipsa lo espiritual, estoy perdido. La gente que entra en consideración de castigo y bendición no mide esto. Entonces dice, yo soy bueno y me va mal. El otro es malo y le va bien. ¿Qué es lo que le va bien? A nivel material. Pero ¿qué pasa con su alma, con su espíritu? Cuando vamos a trabajar en teología o cuando vamos a trabajar a partir de consideraciones espirituales, cambia el enfoque. Entonces yo no puedo evaluar las cosas de la misma manera. Porque ese es malo, tiene que morir. Porque ese es malo, Dios tiene que castigarlo. No es así. No hay que pedirle a Dios que haga las cosas porque Dios sabe cómo hacerlas, en primer lugar. Y en segundo lugar, Dios es la fuente infinita de misericordia. Entonces, si Dios es la fuente infinita de misericordia, ¿puede castigar? No. Y entonces, ¿qué es a lo que llamamos castigo? Es la misma práctica del mal. Si yo estoy en la droga, si yo estoy en el alcohol, si yo fumo, si yo hago un montón de cosas, ¿no? Esa misma práctica es la que me destruye. Si yo fumo, sé que el cáncer está más cerca. Si yo soy alcohólico, sé que esas borracheras destruyen mi familia y el cáncer o cualquier enfermedad está más cerca. Si yo me drogo, lo mismo. Entonces, ahí está, en esa práctica, el error y la condenación si no cambio. Bien, profesor. Les recordamos a nuestros amigos que si quieren aportar, si no están de acuerdo y quieren decirlo, bien, o si quieren preguntar también, el 15 40 49 48 49 o a través de nuestro Facebook en Contacto Baires es que pueden hacer sus preguntas. Profesor, justamente tenía otra pregunta, pero salto a otra, ya que está un poco relacionada con esto, en cierto modo. Dice, ¿a dónde va el alma o el espíritu después de la muerte? ¿No? Sí, bueno, sí, un poquito es lo que comenté de Eclesiastés, donde es el primer versículo, ¿no? Donde comenta esto. Bien. Entonces, pero añado un poquito. En Eclesiastés no es un contexto doctrinal, léanlo después, no es un contexto doctrinal, está finalizando el libro, que es un libro muy filosófico, muy existencialista en el sentido de pensar la vida, muy interesante, de lo mejor de la literatura antigua en materia de teología y filosofía, pero no hay una doctrina ahí. Entonces, en el judaísmo y en el cristianismo se van dando posteriormente, no de manera uniforme, diversas ideas acerca de esto. Hay que tener en claro de no errar en cuanto al género literario que estoy leyendo, porque ahí cometo ya la equivocación. ¿Qué pasa? Ahí literalmente dice, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea, el ruaj, que en hebreo es el viento. El viento es lo que nos anima. El espíritu, cuando vos te levantás a la mañana, ¿qué es lo que te anima? El espíritu. ¿Dónde está el espíritu? No está en ningún lugar y sin embargo está siempre. En el momento de la concepción humana, ahí hay vida, porque se otorga el espíritu a ese sentido biológico genético que se va a formar. Entonces, eso pueden leerlo en el artículo 19 del nuevo Código Civil y Comercial. Ahí es donde la ley argentina, en este caso, por ejemplo, una ley humana, digamos así, establece que en esa concepción hay vida. Bien, ese espíritu está dado por Dios, que es un ser espiritual. Ahí tenemos el caso de cuando Jesús habla con la mujer samaritana. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad. Ese Dios, ese espíritu, implica que no ocupa lugar en tiempo y espacio. Pero ese Dios que es espíritu, que es la causa no causada de todo lo que existe, es eterno porque es espiritual. Lo que es material se degrada. Yo tengo una mesa, dentro de 10 años, 20, 30, 50, la mesa no es la misma. La cuide como la cuide, porque mismo al cuidarla tanto también degrado el original de la mesa, madera, plástico, lo que sea. Lo espiritual no termina, lo espiritual es eterno. Por lo tanto, el alma
o espíritu, porque esto también sería otro tema para una hora de clase, digamos, sin ningún problema, alma o espíritu. Vamos a trabajar con el tema espíritu, considerando que por ahí la mayoría de todos los que nos escuchan pertenecen, digamos, a la línea evangélica. Entonces, para no confundir la cuestión de alma o espíritu, porque alma se trabaja más en el concepto católico, trabajaremos con el concepto de espíritu ahora, planteando que alma y cuerpo forman, y que espíritu y alma espíritu y cuerpo forman ese alma, que en la concepción evangélica está más dado así. Bueno, ese espíritu no puede morir porque es eterno porque Dios lo dio. Por lo tanto, ¿qué ocurre cuando uno muere? Bueno, el espíritu vuelve a Dios. En el concepto más ortodoxo, ese espíritu queda sin conciencia, volviendo a Dios, que es la fuente de toda vida. En otra teoría, en otro posicionamiento teológico, ese espíritu continúa con existencia y con conciencia, digamos, eterna, porque Dios que lo dio es eterno y eso es espiritual. Entonces, dos posturas. Una postura, digamos, que es la más ortodoxa, evangélica o protestante: cuando uno muere, ese espíritu vuelve al hacedor de todo y en un momento determinado será tomado a juicio, como se estipula Mateo 24, Apocalipsis, el libro de Daniel, y entonces habrá una recompensa que finalmente será rubricar la vida eterna. En otra postura, el espíritu mantiene su independencia y su existencia y su conciencia, esperando también el fin de los tiempos. Bueno, son las dos posturas que podemos encontrar. No añado las posturas católicas o judías para no tener más dificultades en la comprensión, ¿sí? Pero bueno, un día vamos a tomar en cuenta esto para analizarlo con más tiempo. Tranquilamente 40 minutos o una hora alcanzaría, pero por ahora, para tener en cuenta esto, en el concepto ortodoxo evangélico, el espíritu sin conciencia vuelve a Dios. El hecho de que se rompe la unidad físico-espiritual psíquica, que es el hombre, entonces el espíritu es eterno, permanece con Dios, que también es eterno porque es el que lo otorgó en un momento determinado. Bien, profesor. Bueno, ya sabemos que, en general podemos decir que a Dios es lo que va, porque de Él viene la vida, ¿no? Sí, pensemos en Dios como un ser espiritual, no lo delimitemos en un espacio físico, ni lo pensemos a partir de una pintura, de una película o de una imagen que yo me haga con cuerpo. Ojo, Dios barba, como ser barba espiritual, porque el ruaj que Él me otorga, el viento que me otorga, es también Él mismo, que es viento, que es ruaj, que es el que será por siempre, con lo cual no me está dando una delimitación material, ¿no? Por eso hablamos en el cristianismo se habla del Espíritu Santo, que en hebreo es el Ruach HaKodesh, o sea, el viento santo, que de alguna manera el viento va y viene y uno lo percibe, pero no lo puede encerrar, entre comillas, en ningún lugar determinado. Bien, profesor. Estaría bueno un día hablar el alma y el espíritu, a ver y cuál es la... Sí, hablarlo en el sentido de cómo se van dando las tradiciones y cómo se va interpretando la escritura, ¿no? En relación a esto, porque permite ver, digamos, los cambios de comprensión, tanto en la misma época de Jesús, con lo que dijo Jesús, y pasados 20 siglos hasta ahora, ¿no? Interesante. Aquí hay una pregunta, a ver. Dice que, de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento, se vienen a cumplir en la vida de Jesús. O sea, habla del Mesías. Bueno, sí. Respecto a esto, las profecías o las cosas que se hablan para los tiempos finales en el Antiguo Testamento, ¿se cumplirán de igual manera? No sé si... Bueno, hay que tener en cuenta dos cositas. En primer lugar, el tema de los evangelios, que como ya hemos referido, los evangelios no son biografía de Jesús, por lo tanto no tenemos ahí una historia en punto y coma de todo lo que pasó en su vida Jesucristo. Pero también hay que tener en cuenta que el género evangelio, porque es un género literario en sí mismo dentro del Nuevo Testamento, es interesante destacar que los evangelistas y la escuela de los alumnos o estudiantes de esos evangelistas tomaron en cuenta ciertos aspectos de la vida de Jesús en coincidencia con lo que decía el Antiguo Testamento, y ellos interpretaron que lo que pasaba en la vida de Jesús coincidía con
lo que se había profetizado acerca de un Mesías. Es más, le dieron carácter mesiánico a versículos que quizás no los tenían plenamente, o ellos sabiendo que tenían carácter mesiánico, porque ya el judaísmo lo había planteado, buscaron entonces organizar los textos de manera que pudieran presentar al mundo a su Cristo en la figura de Jesús, el nuevo Mesías o el Mesías. Entonces, cuando yo tengo en cuenta que hay una aplicación de muchas cosas del Antiguo Testamento en Jesús, es por la construcción justamente de la iglesia y de presentar al mundo, fuera de los 12 o de los cientos que lo conocían, presentar a todo el mundo a Jesucristo como el Mesías. Miren, acá se cumple, acá se cumple, acá se cumple. Es como que yo diga, a ver, ¿cómo veo en mi hijo las cosas que tenía su abuelo? Entonces cada cosa que hace mi hijo le aplico. Es como su abuelo, es como su abuelo. Entonces trato de indagar y de ver desde esa perspectiva. Cuando yo paso a otro género literario, que es el Apocalipsis o los libros apocalípticos, tengo que tener en cuenta que todo lo que está ahí es simbólico, no literal. Con lo cual, el análisis tiene que ser a partir de lo simbólico, a partir de lo que es analógico quizás, pero no desde lo que es literal, porque entonces cometo un error. El error va a ser justamente que estoy aplicando textualmente las cosas y pensando que ya todo está determinado de esa manera, y si todo está determinado de esa manera, ¿qué papel cumple el hombre con el libre albedrío, que es la libertad? Entonces caemos en un concepto muy calvinista del siglo XVII, por el cual el hombre, haga lo que haga, las cosas van a ser así, no están determinadas así, y lo que hace el hombre solo es corroborar la intencionalidad de Dios. Y ahí es donde queda el libre albedrío. Entonces, hay que tener cuidado porque los evangelios son un tipo de género literario, el Apocalipsis es otro tipo de género literario, y no puedo aplicar que así como se escribió el evangelio concretando en Jesús lo que pensaban que era mesiánico, entonces se va a concretar tal cual lo que dice el Apocalipsis, Daniel, Ezequiel o cualquier libro apocalíptico, porque hay que corroborar las cosas igual. No, ya habíamos visto que Apocalipsis, Daniel y los libros, todo lo que sea de condimento profético, tiene que ser examinado desde lo simbólico, desde la tipología, tipo antitipo, lo que se dice y lo que se concreta, pero a partir de esta cuestión o estos matices que tienen que ver con las figuras y qué representa cada cosa que se dice, ¿no? De acá, bueno, los grandes temas que siempre se hablan, que también los vamos a trabajar, ¿no? El tema de la bestia, el tema de Babilonia, el tema de un montón de cosas que la gente con esto escribe, dice, pone videos, y que en realidad al errar el origen de la cosa, porque interpreta erróneamente el género literario y el contexto, bueno, organiza cuestiones doctrinales y proféticas que están torcidas y que meten miedo en vez de dar seguridad para el futuro o en la vida presente, ¿no? Porque aparte hay cosas que ya no tienen sentido, entre comillas, porque correspondieron a un momento determinado y han quedado para enseñanza. Bien, ahí seguidito relacionado. ¿Qué es lo que nos enseña el Apocalipsis? ¿Es el futuro o no? Bueno, el Apocalipsis, viste, el otro día comentábamos, tenemos entre 3 y 5 interpretaciones. La palabra Apocalipsis tiene, en griego, el original griego, en realidad significa descorrer un velo, o sea, entender las cosas mejor. ¿En qué sentido descorrer? Bueno, tratar de interpretar el mundo en el cual vivimos, ¿no? O sea, las señales de los tiempos que nos acompañan, tratar de entender la realidad que estamos viviendo, tratar de poder comprender qué es lo que yo estoy pasando en la vida. Entonces, el Apocalipsis no es un libro literal, para nada, porque el género no lo es. Y tengo que tener en cuenta, por ejemplo, cómo está dividido el libro, capítulo 1 al 12, después a partir de ahí, del 12 mismo hasta el capítulo 22, las series de 7 de una parte, 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, del otro lado las 7 copas de ira, después los personajes que aparece Jesucristo, capítulo 1, 9, hasta el 20, vestido como sumo sacerdote, lo cual me da justamente esta idea de su resurrección y posterior mediación ante Dios por la iglesia. Después hablamos en el capítulo 12, capítulo vertebral, digamos, algunos plantean que esta mujer es la Virgen María, otros plantean que es la iglesia, otros plantean que es el grupo de discípulos del primer siglo, pero hay algo que es importante, está en el capítulo 1, 1 al 3,
bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. O sea, porque había uno que leía para toda la asamblea, todos escuchaban, pero todos a su vez tenían que guardar. ¿Qué significa esto de guardar? ¿Es una doctrina? No. Guardar significa justamente prestar atención y tratar de mantener una vida ordenada en base a lo que están escuchando. Por ejemplo, cuando dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, hasta la Odisea, el ángel, en este caso no es un ángel, es como uno piensa, el ángel es el representante de la iglesia, porque ángel o H-Loi en griego tiene muchas interpretaciones, no solo la de un ser celestial. Bueno, entonces ahí notamos nosotros que el Apocalipsis nos deja varias enseñanzas, sin meternos en el libro ahora, pero por ejemplo, hay una enseñanza de cuidado de Dios por su iglesia, hay una enseñanza de cómo debe ser la iglesia, hay principios de adoración, capítulo 4 y 5, muy interesante la adoración celestial, con un orden, con un respeto total por Dios, con un reconocimiento del sacrificio de Jesucristo, con una exaltación del nombre de Jesucristo, pero todo dado en términos ordenados, en términos de una comprensión plena a lo que me estoy acercando, no demandándole a Dios, sino otorgándole agradecimiento. Esto es la liturgia, ¿no? Principios teológicos de liturgia. Bueno, y de ahí en más, el Apocalipsis, si yo quiero meter miedo con el libro, lo puedo hacer porque tuerzo todo lo que está escrito, pero el Apocalipsis es un libro que me manifiesta el cuidado de Dios por la iglesia, de cómo debe ser la iglesia o el cuerpo de creyentes, de qué le espera, pero de qué le espera en la vida cotidiana. No solo meter miedo con respecto a que va a haber un juicio, porque me estoy perdiendo los últimos 2 capítulos y tengo que interpretar lo que es la Nueva Jerusalén. ¿Es la iglesia? ¿Es un lugar? Bueno, como hay interpretaciones, tengo que entender entonces que tengo que tener cuidado con bajar línea desde un púlpito o desde cualquier lugar que estoy hablando con una sola teoría, porque entonces no le estoy dando a la gente todas las posibilidades u opciones para comprenderlo. Pero el libro de Apocalipsis básicamente es un libro de esperanza, porque fue escrito en un momento en el cual la iglesia necesitaba esperanza, fines del primer siglo, principios del segundo siglo, y entonces de esa manera es la única óptica para poder entenderlo bien. Si yo lo hago desde un punto de vista negativo, fatalista, y sí, va a haber gente que va a tener mucho miedo y va a pasar lo que pasó en el año 1000, que la gente se suicidó en masa en la Edad Media en Europa porque pensaba que venía el fin del mundo, y nada que ver, lo mismo pasó en el año 2000, pero esas son consideraciones que no se pueden tener en cuenta a la hora de hacer una sana interpretación de la Biblia. Aquí también el tema es que muchos, al predicar estos temas, relacionan, por ejemplo, si mañana hay una catástrofe o un terremoto o comienzan a haber cosas en diferentes partes del mundo como siempre las hay, relacionan mucho esto, inclusive programas de radio de algunos hermanos, por decir, ¿no? Pasa algo hoy día y comienzan a relacionarlo de inmediato, comienzan a decir... Sí, bueno, eso es lo que se llama, digamos, en vez de usar la Biblia como un libro de texto sagrado, usarla como un periódico, como un diario, como un semanario. Y eso no es correcto, porque es meter miedo. Y yo no puedo hacer que la gente crea porque le meto miedo, sino que la gente tiene que creer por la fe, por la espiritualidad, por estar feliz, por la esperanza. Entonces... siempre en la historia ha habido muerte, destrucción, guerras. Ha habido más muerte y destrucción en la Edad Media que ahora. O sea, cuando vino la peste negra en Europa en el siglo XIV, mató más gente que una guerra mundial. Entonces, a ver, lo que pasa es que yo estoy viviendo ahora y pienso que todo lo que pasa ahora es lo peor que ha pasado siempre. Y no es así. Entonces, aparte, piensen esto, o sea, si mi visión, la visión que yo tengo de Dios... es la visión que voy a darle a la gente. Si yo a la gente le hablo de miedo, de destrucción, de muerte, y que todo eso, el fin, es la visión que yo tengo de la fe, es la visión que yo tengo de Dios para darle al mundo. Entonces eso genera diversos problemas. No sé si se entiende. Claro. Sí. Estamos bien. El asunto es pues que tiene razón, ¿no? De acuerdo a como la gente lo vea, lo piense y lo asimile, es que lo va a transmitir. Y creo que... Sí, no, por eso, si mi interpretación, digamos, de los textos bíblicos o del Apocalipsis o de cualquier texto profético va por esa línea, entonces, bueno, toda la interpretación que yo haga va a ser, digamos, de rigor negativo. Pero si yo hago una sana interpretación o una exégesis correcta de la Biblia,
Entonces no voy a estar hablando, digamos, en forma de utilizar la Biblia como un diario. Murieron 100 personas, entonces eso significa que lo que la profecía dice no tiene nada que ver. Claro, porque relaciona mucho a lo que Jesús dice, ¿no? Vendrán terremotos, rumores de guerra, terremotos, y entonces ahí entra el comentario. Bueno, sí. Vos pensás que en la historia humana ha habido más de 14.500 guerras, entonces por lo cual estaríamos exacerbados de locura, ¿no? ¿Y qué pasó? Cuando apareció el nazismo en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, en su momento muchísima gente que hablaba de estos temas, cuando aparece el nazismo se cayó la boca y no dijo nada y no interpretó que Hitler y todos sus seguidores eran personas malignas o personas que harían destrucción de la vida humana. Estuvieron muy de acuerdo, y muchísimos también protestantes. Entonces, ojo con esto, porque es fácil la crítica, pero después cuando van pasando las cosas, la gente no se da cuenta de lo que vive en el presente, ¿no? Hay que ver eso. Profesor, hay una pregunta aquí. Creo que está muy relacionada a los salmos, por ejemplo. Mire, ¿es cierto que cada persona tiene un ángel que lo cuida? Creo que va de acuerdo al versículo del Salmo donde el ángel del Señor acampa alrededor. Me parece que va por ahí. Sí, bueno. No me citan el texto, pero la pregunta va. Sí, volvemos a lo mismo. ¿Cómo interpreto yo la Escritura? Los salmos son libros proféticos, son libros de carácter, sí, proféticos también, porque podemos aplicarlo. Los salmos son libros de carácter sapiencial, ¿no? Son libros de carácter litúrgico, con lo cual todo lo que tiene que ver con la liturgia va rodeando la escritura de los salmos. Entonces, si yo quiero hacer una doctrina a partir de lo que dice un versículo de un salmo, bueno, soy libre de hacerlo, pero no por eso está correcto. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué el autor del salmo puso ahí que aparentemente hay un ángel que está junto a cada persona o hay un ángel que está junto a la congregación? Bueno, porque sería seguramente en ese momento cosa cotidiana entender esto y pensarlo. O sea, lo que está en la Biblia también es fruto de todo lo que se creía. Por lo cual, si se escribe que hay un ángel que guarda la asamblea, que cuida al pueblo, es porque en la tradición del pueblo hebreo en ese momento se consideraba que era posible que hubiese un ángel cuidando a la gente. Aparte, hay que entender ahora el concepto de ángel en el judaísmo, ojo, porque hay categorías angelicales positivas y negativas. Entonces yo no puedo decir, bueno, acá dice esto, significa que tal cosa. Eso es literalismo puro y no es correcto. ¿Por qué? Porque había diversas categorías de ángeles, desde el ángel común, digamos, por decirlo así, hasta serafines y querubines. Entonces, a ver, ¿de qué ángel habla? ¿En qué contexto, en qué sentido habla de un ángel? ¿Que hay un ángel pegado a mí? ¿Es el ángel que peleó con Jacob? ¿Es el mismo tipo de ángel? Entonces, ahí es donde entramos en la interpretación. Lo que sí podemos decir es que, bueno, uno considera que las personas que son religiosas, que tienen fe, hay, digamos, un cuidado, una protección, y sí, es posible que lo haya a nivel espiritual. Ahora, hablar de un ángel pegado a mí, que si vamos 20 en un colectivo, hay 20 ángeles, y no lo sé. Es una discusión más de tipo medieval que actual, ¿no? Bien, pero de que nos protege el Señor, bueno, eso de acuerdo a nuestra fe también, ¿no? Claro, sí, pero ojo, porque a mí me puede proteger, salgo, cruzo la calle, me piso un colectivo, también. No me protegió. No, ojo con eso. La protección, ¿qué implica? La protección del espíritu o del alma, como ya lo vimos. La cuestión física no puede entrar en esto. Porque si no, si me visto de blanco, Dios me cuida. Si me visto de negro, no me cuida, digamos, decirlo en forma burda, ¿no? Y no pasa por ese lado. Porque si yo interpreto que me levanté y me duele la cabeza, esto es un signo de que... No, porque si no vivimos atormentados, vivimos con miedo, y la religión no es para eso, ¿no? Ahora, como lamentablemente... muchos viven atormentados porque justamente tienen este tipo de pensamientos. Profesor, ¿en qué podemos reflexionar en esta mañana a través de estas preguntas y las respuestas que se ha podido dar hoy, lo que se ha podido tratar? Bueno, para cerrar, mira, podríamos decir lo siguiente, hay que vivir la fe o la religión que uno tiene con alegría, con esperanza. No hay que vivirla con un espíritu condenatorio y tampoco buscando condenar a los demás porque no creen como yo. Porque, vuelvo con esto, si Jesús no mandó que caiga, digamos, como la interpretación,
la destrucción sobre 2 ciudades o una ciudad que no le permitieron la entrada, ¿quién soy yo para poder venir a cuestionar, criticar, condenar a una persona que no cree como yo, cuando estamos hablando de cosas espirituales? Una cosa es que yo diga, mira, la pared es roja, y venga otro y me diga, no, es azul, pero no, si es roja, ¿por qué? Porque el pigmento, porque el ojo lo ve, porque es algo material. Cuando hablamos de cosas espirituales, no es bueno discutir por eso, porque caemos en el error de que, así como hubo guerras de religión, hay discusiones de religión, y me parece que eso es anacrónico, no tiene que existir. La religión es una cuestión personal. Ahora, ¿qué se comparte? Se comparte la discusión en el buen sentido, la discusión teológica, se comparte las ideas, se comparte el diálogo ecuménico, en tanto me permite acercarme y entender al otro, pero no para condenarlo, sino para ver cómo piensa, porque somos seres humanos y no todos pensamos iguales, aún dentro de la misma congregación. Entonces me parece que el mensaje, nuevamente con esto, ¿no? Como dice el apóstol San Pablo en el libro de Hechos de los Apóstoles, que le hace decir a Pablo, ¿no?, en el discurso de Atenas, Dios de una misma sangre hizo todos los seres humanos. Y en Romanos capítulo 5:12 dice que Jesucristo vino a restablecer aquello que Adán había destruido a través del pecado. ¿Y a quién vino a restablecer? Bueno, a todo el género humano, porque Dios hizo a todos de la misma sangre. Entonces, de alguna manera es importante tener en cuenta esto, ¿no? Para no olvidarnos de que una persona que tiene fe es, en primer lugar, una persona muy, muy respetuosa del otro. Aunque el otro sea lo peor que yo considero en la vida, tengo que ser respetuoso. ¿Por qué? Porque ya tengo el ejemplo del mismo Dios que se hizo hombre y lo fue así, que ni siquiera condenó a quienes lo mataban. Entonces, bueno, me parece que ese es el mejor mensaje para empezar después la semana, ¿no? Bien, profesor Eizikovich, le agradecemos mucho en esta mañana. Será hasta el próximo sábado, entonces. Que tenga buena semana. Hasta el próximo sábado. Saludo a los alumnos que de mis cursos que quizás estaban escuchando, y a sus familias y a toda la audiencia. Un abrazo. Por supuesto. Sí. Bueno, profesor, gracias. Hasta el próximo sábado. Un abrazo, que la pase bien durante toda la semana. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba con nosotros el profesor Martín Eizikovich, como siempre, aportando algo a En Contacto, este programa que se transmite todos los sábados de 9 a 11.